Hay ocasiones en nuestra vida en las que seguir los mandamientos y enseñanzas del Señor no tienen sentido, basándonos en cualquier circunstancia en que nos encontremos, ya sea física, emocional, financiera. Parecería algo imprudente o incluso inconveniente seguir las enseñanzas del Señor. Podemos mirarnos a nosotros mismos y decir, necesito un poquito de dinero adicional porque no hago trampa en los libros contables. O me siento solo, vacío, necesito una pareja, así que no voy a seguir las enseñanzas del matrimonio y la iglesia. Podemos pensar todas esas cosas y tratar de decir, esto no es natural seguir las enseñanzas de Dios, tengo necesidades humanas. Bueno, seguir los mandamientos y cumplir las enseñanzas del Señor no se trata solamente de seguir unas cuantas reglas, se trata de una invitación de nuestro Señor Jesucristo a tener una vida mejor, pero también a caminar en lo milagroso y lo sobrenatural, en el poder de Dios. Hoy aprendemos mucho de las lecturas aquí. Primero, al mirar el ejemplo de San Pedro, vemos aquí que había mucha gente alrededor de Jesús escuchando la palabra de Dios. Y luego de eso, Jesús le dice a Pedro, Pedro, vamos al lago a pescar. Y Pedro, por supuesto, dice, Señor, hemos estado tratando de hacer eso mismo toda la noche. Ya habían empezado a lavar las redes y todo eso, estaban cansados. Por supuesto que se lo dice con respeto, pero le dice, Señor, si tú lo mandas, yo lo haré. Al mirar a Pedro podemos decir y pensar, no tiene sentido que Pedro le diga que sí al Señor, ya está cansado. Ha trabajado duro toda la noche y ahora el Señor le está diciendo que salga y vaya a pescar. Pero Jesús le dice, tira la red por el otro lado. ¿Y qué sucede? Hay un milagro. Las redes se llenan de pescados. Pero si él hubiera dicho que no a Jesús, o sea, Pedro, nunca hubiéramos visto el milagro. Si él se hubiera puesto a argumentar con el Señor o hubiera dudado, probablemente esto nunca hubiera sucedido. Pero le dice que sí a su orden, a pesar de que no tiene sentido. La Madre Angélica en cierta ocasión dijo, si no están dispuestos a hacer lo ridículo, nunca podrán hacer lo milagroso. Y San Pablo habla de este mismo tema el día de hoy. Él dice que la necedad, él dice, si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? ¿Qué es lo que dice la Madre Angélica? ¿Que debemos ir por ahí y actuar de forma tonta y necia todo el día? ¿A eso se refieren cuando dicen que uno debe ser necio y hacer cosas ridículas? No. Lo que dice acá es que nos está pidiendo que nos sometamos a Dios. Ante los ojos del mundo, para la mente del mundo, esto es necedad. ¿Por qué someterse a Dios y hacer lo que parece no ser natural para nosotros? ¿Por qué hemos de hacer a un lado una vida de pecado cuando tiene más sentido simplemente vivir así? Así que San Pablo nos dice que debemos convertirnos en necios. Y cuando nos dice que debemos ser necios, nos dice que debemos abrirnos, estar dispuestos a recibir la enseñanza de Cristo, recibirlo.
Una cosa es que estamos enfocados en la sabiduría del mundo y por supuesto todos deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo por aumentar, por acrecentar nuestra inteligencia, por estudiar y aprender y todo eso. En tanto que los griegos, San Pablo les estaba hablando a los griegos tenían una larga reputación de ser buenos pensadores y filósofos y retóricos. Así que San Pablo se enfrenta a esto. Pero esa gente en Corinto era muy terca en su conocimiento y muy soberbios. Decían, ya hemos acumulado toda esta ciencia, todo este conocimiento de los antiguos filósofos. ¿Por qué hemos de aceptar lo que nos dices tú? Por eso es que a ellos les parece que es como si fuera algo necio escuchar la palabra de Dios, hacerle caso a San Pablo y recibir las enseñanzas del Señor. Pero lo que dice San Pablo es, ustedes son tan soberbios, hay mucho más conocimiento, pero a causa de su soberbia ustedes se lo están perdiendo. No están recibiendo la verdad plena. Pero al mismo tiempo, para ellos, siempre hay muchos argumentos. Ellos sabían argumentar muy bien. Hubiera sido como seguir la enseñanza de San Pablo, para ellos hubiera sido como convertirse en esclavos, así pensaban ellos. Ellos pensaban, si sigo el cristianismo y acepto las enseñanzas de Pablo, voy a ser un esclavo. Porque ustedes ven, si seguían la enseñanza de alguien, los griegos pensaban que ese sería su maestro. Así que ellos se convertirían en una especie de esclavos de sus enseñanzas, en otras palabras, o un estudiante. Pero luego San Pablo les dice, si ustedes siguen estas enseñanzas, le pertenecen a Dios, a Cristo, y Él les va a conceder mucho más de lo que tienen aquí. Su enseñanza es ilimitada, su poder es ilimitado, y todo eso es para ustedes. Así que, ¿por qué tomar solo un poquito cuando pueden recibir un montón? Y nuevamente, eso es lo que dice. Todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, entréguense a Él, sométanse a Él y tendrán mucho más. Así que al seguir las enseñanzas de Cristo, al someterse a ellas, eso primero que nada requiere mucha fe. Y lo hacemos, por supuesto, primero al pedírselo a Dios, pero también al decir que sí. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? Vivir en lo milagroso, en el poder sobrenatural de Dios. Y sabemos que vivir y aceptar las enseñanzas, que eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la gracia del Señor. Si pensamos en eso en términos de la sabiduría humana, diríamos, eso no tiene sentido, no es racional, nunca podrá ser. Pero convertirse en un necio significa que uno tiene que aprender mucho más, necesita mucho más conocimiento, necesita mucho más de Dios. Pedirle al Señor que nos lo conceda. El fruto de esto, de vivir en el poder sobrenatural de Dios, es el testimonio que nos ofrece. Cuando la gente nos ve vivir las enseñanzas de Dios, la gente dice, esta persona, ¿cómo es capaz de hacer esto? ¿Cómo es posible que una persona soltera sea tan pura? Bueno, a causa de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que trabaja 8 horas, una jornada de 8 horas, de forma coherente, sea tan próspero y tan bueno? Gracias al poder de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que obedezca las enseñanzas del matrimonio, sobre el matrimonio, sea tan feliz? A causa del poder de Dios en sus vidas. Así que esta es una oportunidad para vivir en el poder sobrenatural de Dios. Pero de lo natural a sobrenatural, esa es la gracia que obra en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante entregárselo todo al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, me entrego humildemente. Decirle que sí al Señor, como lo hace San Pedro hoy, a pesar que no tiene sentido dentro de la razón humana. Pero hay que hacer que tenga sentido. Y por supuesto, a veces no es fácil. De hecho, se vuelve más difícil a medida que progresamos por la vida cristiana. Sí, seguir las enseñanzas del Señor. Era fácil hace 15 años, pero ahora es difícil. Ahora los tiempos han cambiado y todo eso.
pero aún es posible. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere mostrarle mucho más de su poder a ustedes. Nos pide que nos volvamos más dependientes de Él. Eso es lo que está sucediendo aquí. Así pues, por ejemplo, decimos, digamos que hemos retrocedido un poquito y tenemos dudas y dificultades y todo eso. Echamos un vistazo aquí a Pedro. Pedro le dice que sí al Señor después de escuchar la palabra de Dios. A pesar de que no tiene sentido para él, echa la red otra vez. Pero luego pasan 3 años y como podemos ver en la vida de los apóstoles y de Pedro, hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos incluso en los que él tiene dudas e incluso traiciona al Señor. Pero durante todo ese tiempo el Señor lo está llamando a cosas más grandes, mostrándole más de su poder. Y luego al final de los evangelios, Pedro traiciona a Cristo. Y por supuesto, Pedro se arrepiente de esto, pero Cristo se le aparece nuevamente de la misma forma en que se le apareció la primera vez y le llama de vuelta. Va y lo busca a rescatarlo. Así pues, San Pedro tiene que humillarse. Si Pedro pensara en términos humanos, diría, oh, no puedo hacerlo porque debo intentarlo. Ha sido difícil durante 3 años. Pero no, él se humilla y ve a Cristo. Se somete a Él nuevamente. Es la misma historia de los peces en San Juan 21. Jesús les dice aquí, tira las redes al otro lado. Y lo hacen, lo reconocen y se someten. Así pues, lo mismo es con nosotros. Dios está ahí, presente, ha venido a buscarnos. Ahora, lo que hace falta nada más es someternos. Los apóstoles en San Juan 21 estaban caminando con algo nuevo. Dios estaba a punto de hacer algo nuevo para ellos. Así pues, ellos habían recibido esto de forma humilde y luego aquí viene el Espíritu Santo. Y ellos salen y predican el Evangelio ante todas las naciones. Lo mismo en nuestras vidas. Dios nos encuentra en cierto punto de nuestras vidas. Tratamos de vivir la vida cristiana, a veces retrocedemos, pero Él viene a buscarnos para que volvamos a entregarnos a Él y para darnos algo nuevo. Puede que sea difícil, pero nuevamente Él ha de mostrarnos más de su poder, más de su amor, para manifestarlo en y a través de nosotros. Así pues, hemos de someternos a nuestro Señor Jesús, acudir a Él y entregarle todo, de manera que Él pueda mostrarnos mucho más. Podemos tener mucho más de su amor. Y de esta forma, San Pablo dice, lo que ningún oído lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Así pues, acudamos al Señor ahora con amor y que Dios los bendiga a todos.